Buenos días, querida familia. Bienvenido una vez más al estudio de la palabra de Dios esta mañana. Pero antes de hacer eso, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, te damos gracias por este día, por tu amor, tu cuidado y tus bendiciones. Pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu y que nos guíe en el estudio de tu palabra esta mañana. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce, precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow, qué ligero se van las semanas otra vez aquí de nuevo para poder estudiar la palabra de Dios. Hemos estado estudiando las parábolas de Jesús en el capítulo 13 de San Mateo y la vez pasada estudiamos la parábola del sembrador. Y hoy o esta semana, estos días, vamos a comenzar a estudiar la palabra del trigo y la cizaña, a ver lo que nos dice Jesús, a ver lo que podemos aprender de Jesús también. Solamente quiero leerles algunos versículos de capítulo 13 de San Mateo, solamente para manera de introducción, y ahí entonces ya llegar al versículo donde comienza la parábola del trigo y la cizaña. Dice Jesús, dice San Mateo en capítulo 13, versículo 1, que estando Jesús, salió el mismo día, salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y esto es 13:1. Y el 2 dice, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó a toda la multitud. Estaba de pie y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces en el versículo 24 dice Jesús le refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante o puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y aquí es interesante, ¿verdad?, que hablemos un poquito de lo que dice, perdón, mi garganta no está muy buena esta mañana, de lo que dice Mateo acerca del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, y cuando oímos la frase reino de los cielos y también el reino de Dios, es lo mismo, ¿verdad? En San Mateo sí se expresa que es lo mismo. Pero es interesante que cuando Jesús comenzó a predicar, mire lo que dice allí en San Marcos capítulo 1 y versículo 14. Dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Nazaret proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. O sea, lo que estaba Jesús predicando era el evangelio, las buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de los cielos, ¿verdad? Y el reino de los cielos, ¿verdad?, es el reino donde nosotros queremos pertenecer. Por eso es que Jesús vino a esta tierra a enseñarnos, a explicarnos lo que significa el reino de los cielos, ¿verdad? Allí donde queremos estar viviendo para siempre, en el reino de Dios. Y el reino de Dios, Jesús muchas veces usó parábolas para explicar lo que era el reino de Dios. Y, por ejemplo, en San Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Así que tenemos que buscar el reino de Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, que el reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino físico, ¿verdad?, que tiene armamentos y toda esa cosa para conquistar los corazones de las personas. No, el reino de Dios es un reino espiritual. Y ese reino espiritual es el que nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios, buscando, ¿verdad?, en su palabra, escudriñando la palabra de Dios, cómo nosotros tenemos que hacer para pertenecer a ese reino de Dios. Dice un escritor que más concretamente el reino de Dios es un reino espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Así que es un reino, ¿verdad?, espiritual. Y aquí Jesús nos va a explicar, ya nos explicó en la parábola del sembrador cómo era el reino, ¿verdad?, los diferentes terrenos que se encuentran en el reino, ¿verdad? Y allí entonces se sembró, se tiró la semilla y, ¿verdad?, y algunas veces no pudo germinar, no pudo crecer por la cuestión, por el problema del corazón, por el problema de la tierra, ¿verdad?, que significa nuestro corazón, nuestra mente. Cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, ¿qué hacemos con ella? Así que Jesús, mediante las parábolas, nos enseña los secretos del reino de los cielos, ¿verdad? Y acuérdense también que Jesús, cuando enseñó
sus discípulos, como no entendían las parábolas, fueron donde él y Jesús para que le explicara lo que significaba estas parábolas. Y así también nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Cuando no entendemos algo en la palabra de Dios, debemos de escudriñar profundamente para entenderla, porque hay entendimiento que en la palabra de Dios, Dios la escribió, Jesús la escribió para que nosotros la entendamos y así nosotros podamos cumplir y hacer lo que tenemos que hacer para poder vivir en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ¿verdad? Para que nosotros podamos pertenecer a ese reino también. Y es lindo porque se nos dan, Jesús nos expresa, Jesús nos dice, Jesús nos explica qué tantas cosas, ¿verdad?, podemos hacer y cómo va a ser el reino de Dios. Así que yo te insto para que sigamos estudiando estas parábolas. La semana que viene vamos a comenzar de lleno a estudiar esta parábola del trigo y la cizaña. Te recomiendo que la leas, ¿verdad?, para que estés preparado y así veas también lo lindo que es estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga esta mañana. Esto ha sido solamente un preámbulo, ¿verdad?, una introducción para esta parábola, pero vamos a entender muchas más cosas acerca del reino de Dios y el reino de los cielos, ¿verdad?, el reino de la justicia, que es muy bello que nosotros aprendamos cada día. Que Dios te bendiga, que pases un feliz día con Jesús y vamos a tener para concluir una oración. Querido Padre, te damos gracias por este día, por tu amor, cuidado y bendiciones. Pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu que pueda llegar a cada una de las personas que esté estudiando. Que tú los bendigas y que los que hayan oído, Señor, puedan comprender lo lindo que es estudiar tu palabra. Bendícenos esta mañana, cuídanos y prospéranos. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pases un feliz día con Jesús. Bye bye.